Recibimos esta mañana a Daniel Marx, es el economista argentino que además fue director del Banco Central de nuestro país durante la presidencia de Raúl Alfonsín entre 1987 y 1988 y además representante financiero especial y jefe negociador de la deuda externa argentina de 1989, bien digo, a 1993. Entre otras cosas, Daniel, porque si leyéramos tu currículum nos perderíamos todo el programa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, un gusto. Gracias a vos, Walter Brown, por estar allí también con nosotros cada martes. ¿Cómo va? Muy bien, Diego. Expectantes, ¿no? Como la mayoría de los argentinos, a ver cuándo y cómo se termina de resolver la negociación con el Fondo Monetario por un tema tan complejo como es la deuda que tiene el país y cómo eso puede llegar a afectar a la economía hacia el futuro, ¿no? Y el hombre con el que estamos hablando estuvo sentado allí, a esa mesa, Daniel, ¿cómo es al momento de negociar un acuerdo? ¿De qué se habla allí? ¿De qué estamos hablando ahora? Bueno, digamos, podríamos separar dos niveles. Un nivel, llamémoslo técnico, donde se habla fundamentalmente de los números y las acciones de política que llevan adelante y su impacto en términos de lo que sería el llamado programa económico. Esto es revisar y acordar una meta fiscal y decir cómo se va a ir llevando adelante el programa como para tratar de cumplirla. Esto es revisar los ingresos y egresos en esta materia. Y por supuesto, esto no es solo un ejercicio teórico, sino que bueno, van a decir, bueno, esto es factible, no factible, cómo viene la recaudación, por qué lado, etcétera. Y así siguiendo, se va por la parte monetaria también, cómo va a evolucionar el mercado cambiario, y después también está cómo se va distribuyendo este tipo de accionar a lo largo del tiempo. El otro nivel es un nivel ya más de decisiones políticas, donde se complementa con bueno, las visiones que se puedan tener desde Argentina y desde los otros que tengan que decidir y en su momento votar sobre este programa y los desembolsos que corresponden para, bueno, en el tira y afloje decir, bueno, qué es lo razonable, entre comillas, qué es lo que correspondería dadas las circunstancias que nunca son fáciles. Walter. Y Daniel, en función de esto que está señalando, ¿considera que los parámetros a grandes rasgos que se conocieron sobre el entendimiento que anunciaron por lo menos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán son razonables en función de lo que tiene y lo que puede la Argentina para afrontar esta deuda? Sí, yo creo que bueno, es lo que se estima hoy como un punto de llegada, es lo que se estima factible, tanto del lado político como del lado técnico, para tratar de superar los problemas. Ahora, me parece que el programa es un aspecto, el programa que se firmará con el fondo es un aspecto. El otro aspecto es realmente cómo se hace para movilizar la economía y en consecuencia hacer todo esto más cumplible y más digerible incluso, dando un futuro para Argentina donde existan las inversiones, se movilicen los recursos y de esa manera sí generar, por ejemplo, un resultado fiscal que va a ser mucho más fácil en esa situación que en una situación de tanta inestabilidad e incertidumbre como la que existe en estos momentos. Ahora, Daniel, da la sensación, por lo menos para un montón de gente y para mí, que no nos sabemos conocedores de la economía, que allí hay como un perro que se muerde la cola, ¿no? Porque vos bien decís que, bueno, hay que esperar una recuperación económica.
que permita justamente cumplir con estas obligaciones, pero después parece que justamente son estas obligaciones las que, en testimonio de muchos, no permitirían esa recuperación. Allí hay como un círculo. ¿Cómo se puede explicar eso para que entendamos nosotros, los no expertos? Yo creo que el círculo se da si es una economía que se va achicando y que no genera, decíamos, un marco de confianza, de inversión. Si en cambio uno logra que la torta general de ingresos y actividad y empleo vaya creciendo, y esto es movilizar las cosas que las personas, las empresas, podrían tener a disposición, podrían tomar los riesgos y con eso hacer crecer la torta. Entonces, la deuda se hace mucho más sostenible, diríamos nosotros. Se generan ingresos de fondos que estabilizan el tipo de cambio y no lo que hemos vivido durante muchísimos años acá, que no, de alguna manera no se movilizan esos recursos, a veces viene un vientito a favor y a veces viene un viento en contra, pero en definitiva la torta esta general no crece y la gente saca los recursos en lugar de apostar a favor. Entonces, yo creo que es cambiar esa dinámica y lo del fondo es un elemento que puede ayudar, pero el fundamental está en el diseño de cómo se hace para que esto funcione localmente. Walter. Sí, Daniel, señalabas claramente que lo del fondo es una parte más que tiene que complementar el plan, ¿no? Cómo se diseña la salida hacia adelante de la Argentina. Ahora, por la experiencia que tenés, te pregunto, ¿el acuerdo, la firma de un acuerdo podría llegar a generar una inyección de expectativas adelante que contribuyan con ese programa que estás señalando? Yo creo que nosotros diríamos es condición necesaria porque si no tenemos un problema mayor, pero no es condición suficiente. Hay que darle los otros elementos. ¿Y cuáles serían esos elementos que crees que necesita el programa para poder crecer? O sea, abrir oportunidades para inversiones, que la gente sienta que, digamos, vale la pena poner plata porque va a ser remunerado en sus ahorros y no va a perder poder adquisitivo, poner plata especialmente para proyectos de inversión, que son donde se canalizarían esos ahorros, y con eso podamos lograr mayores eficiencias, mayores ingresos, mayor competitividad, y eso genera ese círculo virtuoso. Si en cambio estamos en una situación donde es medio sálvese quien pueda, bueno, ya ahí es un poco repetir partes de la historia que no han funcionado. Te referías, Daniel, y vos muy bien lo hiciste, a una diferenciación entre los aspectos técnicos y los políticos del acuerdo. Estas mencionadas diferencias políticas o declaraciones políticas que estuvieron girando por allí, ¿son realmente capaces de ponerle un palo en la rueda a este acuerdo en principio anunciado como tal? Sabemos todos que le falta todavía la letra chica. Sí. Bueno, generan preguntas sin duda. Bueno, al fin y al cabo uno trata con personas y las personas tienen sus reacciones que no hay que ignorar. Ahora, lo que importa son los hechos también, y fundamentalmente. Entonces, yo creo que más que a veces nublarlo, solo meterse con algunas declaraciones, tenemos que fundamentalmente demostrar dónde van las cosas con hechos concretos que sean positivos, conducentes. Walter. Sí, Daniel, te quiero preguntar por el tema del recorte de subsidios que tanto se ha hablado por estos días, con algunos incrementos en tarifas de la energía.
que uno observa el número que se está pidiendo de recorte del gasto, por lo menos de achicamiento del déficit fiscal, y daría la sensación que estas medidas apenas alcanzarían una porción mínima de esos fondos que se utilizan para los subsidios. Sin embargo, también estamos en un momento en el cual, como la economía no está pujante y tenés una gran cantidad de gente bajo la línea de pobreza, los incrementos tarifarios también pueden llegar a complicar mucho más esa situación. ¿Cómo se sale de ese brete en el cual se encuentra hoy la economía de mucho subsidio para sostener tarifas bajas y mucha gente bajo la línea de pobreza que si le aumentan los subsidios se pueden ver más complicadas? Claro. Bueno, tengamos en cuenta que nos hemos ido metiendo en este problema, porque si las tarifas cubrían los costos, bueno, podía haber mejor provisión de servicios, por ahí más inversiones al respecto en el sector y en otros sectores porque decían que tenían esto asegurado, y el no hacerlo nos fue llevando a que esta economía, entre otras, por otras razones también, pero esta es una de varias, no funcionara. Entonces, al no funcionar, tenemos mayor pobreza, y la mayor pobreza es cuando más impacta precisamente la suba de precios y la reversión de estos subsidios. Entonces, ¿cómo se sale? Yo creo que, bueno, ir generando esta rueda un poco más virtuosa, donde, bueno, se reconoce que esto hoy no está cubriendo los costos, se trata de disminuir, quizás no todo de entrada, yo creo que es imposible corregir todo de entrada, pero a su vez ir movilizando la economía. Entonces, la gente sí tiene así un mayor costo, tiene mayor confiabilidad en el servicio, pero además tiene mayores ingresos por otras razones. Entonces, se puede un poco ir afrontando este mayor costo. Por supuesto, esto a veces puede sonar muy utópico, porque algunos ciertamente sufren más que otros, algunos no pueden transicionar y recibir los beneficios, decía, de mayores ingresos de un día para otro. Y esto es otro aspecto que hay que ir cuidando, cómo se reparten los costos, cómo esto lleva a mayores equidades, pero con una torta que, decíamos, va a ir creciendo más que disminuyendo. Y a propósito de lo que vos bien decías, Daniel, del tema de la inflación, ¿cómo quedarán parados los salarios, digo, este año? Y justamente esa puja por el ingreso, ¿de qué manera afectará a la economía? Claro, pero bueno, los salarios, como sabemos, en general han perdido frente a la inflación. Ah, y esto no es tan sorprendente en una economía que durante varios años no ha crecido. Entonces, eso genera mayores pujas, generan muchos problemas sociales y políticos. Ah, entonces, yo creo que sí, hay que ir recomponiendo esto, pero hay que recomponer toda la economía sobre bases bastante más firmes y que no sea como un suspiro de un momento para otro y de que después no sabemos si se puede sostener. Walter, Sí, Daniel, te pregunto por cómo ves el peso y el dólar a lo largo del año, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual da la sensación que el Banco Central decidió acelerar un poquito la devaluación del tipo de cambio nominal, el oficial, y el blue está y los financieros están un poco más quietos. ¿Crees que esa tendencia puede ser la que se dé a lo largo del año, que veamos un achicamiento de la brecha, sobre todo en función del acuerdo con el fondo también, ¿no? Sí, esta brecha es una brecha extraordinariamente alta. Eso se está explicado porque el tipo de cambio oficial se fue quedando y además no había como una sensación de que valía la pena apostar al peso, llamémoslo, por la inflación y por
las otras cuestiones de marco general. Entonces, yo creo que sí, hoy tenemos el oficial que se va moviendo con algo en parte de los costos, y deberíamos tener un mercado de los alternativos, llamémoslo el blue, el contado con liquidación o como lo quisiéramos denominar, que sea el reflejo de que hay mayores oportunidades en Argentina y menos incertidumbre, menos problemas de funcionamiento en lo cotidiano y en las perspectivas de mediano y largo plazo. Y a propósito de esas perspectivas, circularon, en realidad lo hacen siempre, pero con mayor intensidad este fin de semana, encuestas de empresarios argentinos con un bajo porcentaje de confianza en lo que será este año. ¿Y vos qué tenés para decir? Porque nosotros los periodistas, viste que hagamos una reunión y siempre nos preguntan qué sabés, qué te parece. Bueno, vos en tu rol, ¿qué tendrías que decir Sí. si estuvieras en una reunión y te preguntarían, bueno, Daniel, ¿y este año qué pasa? No, bueno, precisamente ahí hay un problema. Y la confianza es como un intangible, pero que es fundamental en la relación humana. Entonces, ¿cómo se construye esto que sean relaciones más normales, llamémoslo, no tan confrontativas y tampoco tan inciertas, donde cambian tanto las reglas de juego? Yo creo que eso permite, ahí sí, como que mejoren esos índices y en consecuencia lo que decíamos, tiene que tener repercusiones muy concretas que se noten. Por ejemplo, una disminución en la cotización del blue, una disminución posterior en la tasa de inflación también, y más que todo que la economía se movilice, que no sea un tema que uno trata de sacarle al otro, sino que entre los dos construyen algo que les sirve. Walter, te toca la última. Sí, Daniel, hace no muchos años atrás hablábamos de la bola de nieve que se había generado con las LEBAC, con las letras que emitía el Banco Central, y hoy estamos hablando de una nueva bola de nieve con las LELIQs, y en un tiempo en el cual se le está pidiendo al Banco Central que lleve la tasa a un nivel superior al que se encuentra para poder tener una tasa real positiva, ¿no? ¿Qué puede pasar con ese creciente número de letras y la posibilidad de que suban la tasa en función de cómo están los números del Banco Central? Sí, yo creo que bueno, hay algunas similitudes, pero hay bastantes diferencias entre lo que fue esa bola de las LEVAX con la bola de las LELIX, llamémoslo. Para empezar, los números actuales ajustados por inflación son menores. Después también las LELIC como que responden o no a estabilidad de los depósitos, y no necesariamente una relación directa con la gente que estaba en su momento muy sensible respecto a un tipo de cambio que no se veía adecuado. Hoy el tipo de cambio como aplicable para esto está mucho más en el blue o en el tipo de cambio contado con liquidación, que uno no puede decir que esté atrasado respecto al nivel de precios. Entonces, parece que hay mayores factores que podrían contribuir a estabilidad de lo que existió en su momento, donde la percepción era, bueno, más vulnerable y en la inversa. Nos quedamos con la sensación, entonces, ya que de eso hablamos de que necesitamos una mejora y ojalá que esa mejora llegue pronto. Gracias, Daniel, por tu tiempo esta mañana. Gracias, que vaya muy bien. Al contrario, la vez los agradecidos somos nosotros. Walter, no te vayas, hacemos una breve pausa y continuamos con el programa. Ustedes tampoco se vayan, quédense ahí.